más estoy aquí para traeros otra saga memorable de tazos que salieron aquí en España. Podríamos decir que fue la última serie de tazos así un poco potable, la que puso también punto final a la Golden Age, por llamarla de alguna manera, de los tazos. Ese periodo que se extendió desde 1994 hasta 96-97 más o menos, se extendió pues esta primera oleada de tazos. Luego la recuperaríamos un poco con los tazos Pokémon, pero también surgieron tazos del 97 en adelante, pero con colecciones un poco menos recomendables. Del 97 hasta que salieron los tazos Pokémon, pues siguieron saliendo colecciones, pero estas ya eran un poco menos recordadas y también un poco inferiores en calidad, porque se volvió al tazo de cartón. El tazo de plástico no se vio mucho hasta los tazos de Pokémon, y la calidad pues era un poco eso, en base al material que estaban hechos y luego un poco en base al diseño, dado que las marcas, las empresas pues vieron este boom que había surgido años antes y que les había funcionado a grandes marcas como Lay's o Matutano, pues incorporaron sus propios tazos, y podemos encontrar tazos de bancos, de cajas de ahorro, tazos de ciudades y tazos que te puedes encontrar en todos los sitios. A consecuencia, la última de las colecciones un poco potables, digo potables tanto en diseño como en materiales, que todos estos tazos habían sido de plástico, pocas series habíamos visto tazos de cartón, se repetirían luego en el tiempo, pues fue la colección de Chester Chetos. Chester, la famosa mascota de Chetos, pues también tuvo sus propios tazos, y estos tazos son muy recordados porque sirvieron también de inspiración para otras partes del mundo. Son conocidos los armatazos de Argentina, hay tazos de Chester en Australia, y también tuvimos aquí los tazos de Chester. Sé que hubo otras colecciones antes que la de Chester, por ejemplo los chiquitazos, pero como esa colección fue una colección menor junto a otras y ya las he mencionado en otros vídeos, pues directamente vamos a esta colección que fue el punto final para mí y para mucha gente de la Golden Age de los tazos. La colección de Chester Chetos estaba basada en dos sagas, una saga de Chetos llamada Chetos Rock y otra Chetos Sport. No recuerdo bien cuál era la primera, si Sport o si Rock, y en ellas podíamos encontrar a Chester en varias situaciones. Primero en unas situaciones relacionadas con la música, pues tocando diversos instrumentos, una batería, un saxofón, una guitarra. Y luego Chester Sport, pues adivinar que estaba haciendo diferentes deportes, paracaidismo, jugando al fútbol, etc. Al margen de esto y parte de esta colección, se lanzó un nuevo tipo de tazo llamado macrotazo debido a su gran tamaño. Hasta entonces habíamos visto los tazos normales de un tamaño estándar, como una moneda un poco más grande, pero los gigantazos de Pokémon todavía no habían llegado, y el hecho de que esta marca sacara unos tazos muy grandes pues era algo muy llamativo. No recuerdo cómo se obtenían estos, me imagino que habría alguna promoción en plan bolsas grandes o tal, porque como veréis son realmente muy grandes. Otras colecciones de tazos menos recordadas, como la de Barbie, que sí, efectivamente Barbie tuvo tazos también y es una colección muy cotizada, además tazos normales, tazos voladores, y también dispuso de estos macrotazos, pero esos se vieron menos. Además eran unos tazos como un poco para niña, y las niñas como que aquellas guarrerías no solían comerlas mucho, o sea, no sé. De cualquier manera, yo esos tazos de Barbie gigantes no los vi en mi infancia, sino que los vi años después, cuando empecé a coleccionar en serio los tazos. Entonces vamos a ver un poquito más cerca esta colección de Chester Chetos, que como veréis hay tazos que se repitieron en forma con otras colecciones de tazos y otros que se quedaron igual que estaban. Esta colección constaba de 40 tazos solamente, divididos en dos sagas, los tazos Rock and Chester y los tazos Sport and Chester. Asimismo, todos estos tazos se denominaban Tazo Flash, a excepción de los Sport and Chester, que se denominaron Super Tazo Flash. Los primeros 20 corresponden a la saga Rock and Chester, y como podéis ver en las imágenes, vemos en cada uno de los tazos a la icónica mascota de Chetos tocando diferentes instrumentos y en diferentes versiones de la música del mundo. En estos tazos volveríamos a ver el típico tazo octogonal, siendo la última vez que los veríamos en una colección de estas características. Por detrás eran de un color amarillo vivo, estos primeros 20 tazos valían 10 puntos y solamente ponía Tazo Flash y Rock and Chester.
Además, los 40 tazos de la colección tienen esta capa metalizada que si la mueves pues tiene ese efecto brillante, no llega a ser un efecto foil sino más bien un efecto metalizado, y esta capa con el tiempo llega a estropearse y a despegarse del tazo, con lo cual destruye el tazo completamente. En los siguientes 20 tazos, enumerados del número 21 al 40, podríamos ver a Chester en diferentes deportes, ya sea el primero haciendo a la delta, a fútbol americano, fútbol y muchos deportes más. Estos ya eran de un corte redondo, pero seguían siendo voladores. La trasera de estos era azul, pero cambiaba el hecho de que estos tazos eran super, pasando de valer 10 puntos de los anteriores a 12 puntos que valían estos. Los macrotazos realmente fueron otra historia, otro nivel de los tazos, porque como veis en las imágenes son realmente enormes. Estos ocupan casi la totalidad de mi mano, y a pesar de que solo tengo 3, os voy a poner más adelante imágenes de los 15 diferentes, porque como vemos hay una primera edición, este es el 9 de 10, por lo tanto son 10 en total, y luego hay otros 5 donde Chester está caracterizado como figuras típicas del cine de terror, como Alien o Freddy Krueger. Para una comparación, si tomamos un gigantazo normal de Pokémon, de los primeros que salió, vemos que realmente el macrotazo de Chester es el doble de grande que este tazo. Si además lo comparamos con un tazo normal y corriente como este de Digimon, vemos que realmente llega a ser hasta 3 veces más grande que el propio tazo. Como bien digo, los macrotazos fueron 2 sagas diferentes. Una primera saga de 10 macrotazos donde veíamos a Chester en diferentes versiones de la historia, el Chester vikingo, el Chester troglodita, hasta llegar al Chester de la Primera Guerra Mundial. Y después una segunda saga de solamente 5 macrotazos donde veíamos a Chester en versión monstruosa. Pues tenemos a Chester King Kong, Alien, Freddy Krueger y creo que también Frankenstein y no sé cuál era el otro, o Hulk. En total 15 macrotazos. Os pongo por aquí algunos diseños para que veáis la colección completa, dado que solo dispongo 3, no tenía más y son difíciles de encontrar. Pero sea como fuere, en el resto del mundo también fueron lanzados tazos de Chester, no bajo el nombre de Tazo Flash, sino el Chester Tazos o Armatazos en Argentina, que lo se llaman, y en Australia tenían otro nombre, pero no Tazo Flash. Además, las versiones de otros países no tenían ese efecto metalizado, con lo cual son más bonitos lo primero, y lo segundo, no tienen el inconveniente que tienen estos tazos, que es que cuando pasa el tiempo esa capa es muy frágil y se estropea. Si se levanta ese brillo metalizado, el tazo se estropea completamente, se borra el dibujo y el tazo no vale una mierda. Y con este podríamos decir que finalizó esa etapa dorada de los tazos, nacida en el 94 con la colección aquí en España de Tiny Toons, y podríamos cerrarlo con esta de Chester Chetos. A partir de entonces, como dije al inicio, pues múltiples empresas lanzaron sus tazos que podías encontrar de promoción en regalos como chicles, bolsas de aperitivos, helados, incluso si te comprabas unos zapatos o ibas a abrir una cuenta al banco. Y después de todo eso llegamos a la otra saga que estamos viendo, los tazos Pokémon, pero eso será cosa de otro vídeo. Así que si os ha gustado este, no os perdáis el siguiente vídeo porque también va a tener algo que ver con tazos, no va a ser de tazos en sí, pero creo que os puede gustar bastante. Nos vemos en el siguiente.